Lo que no le puede explicar a la sociedad el ministro Sileone cómo niegan un aumento de 3.000 pesos en el caso nuestro y justifican un aumento del 100% en dietas de más de 15.000 pesos. Entonces, ahí creo que está el meollo de la cuestión y las dificultades que tienen para poder explicar o trasladar la responsabilidad a nosotros, porque no pueden explicar la actitud que toman ellos. Ahora, la primera reunión con el Ministerio de Trabajo y Educación, porque antes habíamos tenido otras con Educación, la propuesta fue 2.800 pesos. La rechazamos y quedamos en una nueva reunión para acercar a las partes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? 2.800 pesos. Entiendo. Entonces, no es que haya faltado voluntad de diálogo por parte de los docentes. Dos cuestiones. Primero, el retraso grande en la convocatoria, y en esto el gobierno provincial tiene una responsabilidad muy grande porque especuló con la convocatoria de la paritaria nacional y un posible acuerdo en la paritaria nacional. Y nos convocó una semana antes prácticamente del inicio de clases. Ahí hay una responsabilidad marcada. Creo que también hay una responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación que no buscó un punto de acuerdo en las discusiones que veníamos teniendo. Y entonces ahí yo creo que ambos gobiernos tienen que reflexionar sobre la situación y otros gobiernos provinciales lo mismo, y convocarnos para plantear un punto de acuerdo que nos permita salir de este conflicto. Nosotros hemos ya votado medidas para esta semana y para la semana que viene si no hay avances concretos. Y que ya no necesitamos volver a consultar ese punto, ya están resueltas, las ha resuelto el SUTEBA y facultado el Consejo Ejecutivo de SUTEBA, de secretarios generales, a tomar nuevas medidas, pero ya esta semana y la semana que viene tenemos medidas decididas en caso que el gobierno no tenga una propuesta que se acerque a lo que nosotros estamos planteando. Los gremios docentes, FEB, UDOCBA y SUTEBA anunciaron que entre el 98% y el 100% de los maestros se adhirieron al paro. Por un conflicto docente, miles de chicos de la provincia de Buenos Aires todavía no empezaron las clases. Las escuelas permanecen cerradas y recién abrirán sus puertas el viernes para recibir a todos los chicos.